Bueno, damos la bienvenida a José Rijo, economista y experto en asuntos presupuestales, fiscales. La economía dominicana va muy bien. El gobernador del Banco Central, el Banco Central emitió ayer su comunicado diciendo que la economía dominicana creció 6%, 6.1% en el primer trimestre del año. ¿Qué tiene que decir José Rijo sobre esa situación? Muy buenos días, don Bolívar, don Rafael, un gran placer siempre. Aquí tenemos 60 años hablando de crecimiento de la economía, pero que sin embargo la gente no crece. Aquí crece la desigualdad, crece la exclusión, crece la falta de respeto al derecho, crece la desobediencia a la ley. Vemos, por ejemplo, un presidente de la Junta Central Electoral que defiende a capa y espada la violación reiterada a la ley 275/97, a tal extremo que está en mora porque al 31 de enero debió de haber entregado el padrón fotográfico a cada uno de los partidos políticos, y lo que entregó a los partidos de oposición fue un PDF, un padrón en PDF, mientras el PLD está manejando la base de datos porque está llamando a todos los electores, porque tienen el padrón, y él no se lo entregó a los demás partidos, no entregó el programa de conteo de los votos a ser utilizado, que la ley ordena, el artículo 6.c, literal C, que tiene que entregar el padrón, y ahora quiere quitarle el derecho a los delegados de hacer valer el derecho ciudadano de elegir, porque el artículo 133 de la ley electoral ordena que el delegado tiene el derecho de verificación de cada boleta que se lea, poder verificar que el voto se correspondió al ejercicio del elector al votar por ese candidato. Entonces, este irrespeto tan profundo a la ley es lo que crece en la República Dominicana. José, lo que pasa es que la ley había que reformarla para poder establecer ese sistema que una parte de la Junta Central Electoral de Impuestos. Y no se hizo la reforma, el sistema político no quiso reformar la ley. Pero el problema es que tú no puedes decir, yo voy a tapar los votos, es decir, yo tengo que enseñar los votos. Sí. Porque esto es secreto. Ahora, eso está causando demasiado escozor. Todo este desatino institucional, desorden institucional que tenemos, no implica nada al crecimiento económico. Porque, bien, el gobernador del Banco Central habla de nuestro crecimiento en sectores minería, finanzas, comercio, salud, ¿no? Educación. Pero, ¿qué pasa con el sector fiscal? ¿Qué pasa con la distribución de la riqueza de ese crecimiento económico? ¿Cómo se distribuyó en estos 4 trimestres, en estos 4 meses? ¿Qué es lo que ha pasado con ¿Y tú tienes los recursos? Ya un balance del cuatrimestre? Claro que sí. Abril. Al día de hoy, el déficit del gobierno central es de 34.800 millones de pesos. El año pasado, el déficit hubo un superávit de enero a abril de 3.500 millones de pesos. El año pasado. El año pasado. 155.000 millones de ingresos, 151.000 millones de gastos, ¿no? Sí. Ahora, 162.000 millones de ingresos, 196.500 millones de pesos de gastos. O sea que se ha disparado el gasto. El 1.1% del PIB. ¿Cuánto? 1.1%. Y lo proyectado es de 2.3%. Es decir, que en 4 meses ya estamos cercanos al 50% del PIB aprobado por el Congreso. Para 12 meses. Para 12 meses. ¿Y a qué tú atribuyes ese desbalance entre ingresos y gastos? A las elecciones. Pero eso como un 800, 900%. Eso es un 1.100% de crecimiento del PIB, del déficit con relación al año pasado. 1.100%. 1.100%. ¿No? Ahí en pantalla está el gráfico de lo que es superávit en el año enero-abril de 2015 y déficit en el año 2016. Ahora, cuando uno ve cuál es la composición del gasto con relación a los impuestos, el año pasado los gastos corrientes y gastos de capital representaron el 98% de los impuestos. 98%. Ahora, el gasto corriente y el gasto de capital representó el 140% de los impuestos. Es decir, que de cada 100 pesos que usted pagó, el gobierno gastó 140 pesos de enero a abril de este año.
un 113% en gasto corriente y un 28% en gasto de capital. Es decir, algo realmente preocupante. Y eso tiene que ver con el crecimiento que se registra en el semestre de 6%. No, porque si se reflejaran, tiene más ingresos, y no tiene más ingresos, porque los ingresos nada más crecieron un 4%, comparado con los cuatrimestres del año pasado, y los gastos han crecido un 30%. Cuando uno ve el servicio de la deuda, el año pasado el servicio de la deuda representó el 44% de los impuestos. Este año el 47% ya en estos 4 meses. Ahora, cuando uno ve en qué se ha gastado en estos 4 meses, es decir, qué es lo que está incidiendo para que haya un déficit, y son indudablemente, el mayor componente es el gasto en infraestructura terrestre, en asfaltado de calles y carreteras. El año pasado se ejecutaron 2.900 millones de pesos entre enero y abril. Entre enero y abril. ¿Y este año 9.241 millones de pesos. O sea, de 2.000 y pico pasamos a 9.000 y pico. 9.000 y pico. En asfaltado de calle. En asfaltado de calle. Sí. Cuidado, ahí están los elevados y cosas. Sí, todo en infraestructura terrestre. Ok. Ahora, en publicidad, de 880 millones, el gobierno central nada más. El año pasado. El año pasado, nada más el Poder Ejecutivo, los ministerios, de 880 millones de pesos en publicidad y propaganda, pasó a 1.304 millones de pesos. Es decir, que en estos 4 meses se han gastado 1.304 millones de pesos como un en publicidad y 60% propaganda. más, entonces. En viático, de 74 millones, pasó a 84 millones de pesos. Ahora, cuando uno compara, y aquí viene lo de la eficiencia del gasto, lo de la racionalización del gasto, cuando uno compara, por ejemplo, publicidad y propaganda, ¿no? O viáticos dentro del país, y podemos ver la siguiente gráfica para que los amigos y amigas puedan apreciar lo que nosotros estamos diciendo de la importancia de evaluar correctamente la ejecución del presupuesto. El viático dentro del país, diario, en estos 4 meses el gobierno se ha gastado 700.000 pesos cada día, diario. En cambio, en prevención y control de las enfermedades crónicas, apenas ha gastado 3.000 pesos diarios. Es decir, para que los funcionarios se muevan en caravana, 700.000 pesos diarios. En cambio, para atacar, para prevenir las enfermedades crónicas, 3.000 pesos diarios. Y así seguimos. Cuando vemos el siguiente gráfico, ¿no? Podemos ver que en publicidad y propaganda se ganan 11 millones de pesos diarios en el cuatrimestre. El gobierno. El gobierno. Pero no el Poder Ejecutivo. No lo redujo después de las denuncias que se hicieron. Bueno, ha habido una ligera reducción con el ritmo que llevaba. Sí, porque a la vez la denuncia, ¿no? Hubo que restringirse un poco, pero aún todavía la presidencia gasta 2,5 millones de pesos diarios al día de hoy. Y educación en publicidad. En publicidad. Y educación, 1.800.000 pesos. Diario. Pero cuando comparamos esa publicidad y propaganda con la promoción y control materno-infantil, que es una actividad fundamental para combatir el embarazo en adolescentes, el gobierno no ha gastado un peso todavía en esa actividad. No registra un peso. O sea, no hay campaña educativa para el control materno-infantil. El siguiente cuadro, en infraestructura terrestre, en asfalto, diario, 77 millones de pesos. Ahora, en productos medicinales, en medicina para la gente, 11 millones de pesos. Es para que veamos el contraste del gasto puramente reeleccionista para provocar percepción y no en la inversión en la gente. Y el siguiente, en nominillas, en combustibles y lubricantes, 11 millones de pesos. En cambio, en 11 una de las millones de pesos en el cuatrimestre. 11 millones de pesos diarios. Ah, diario. Diario, estamos hablando de gasto diario. En combustible, es que los viajes, ya tú sabes, toda esta caravana necesitan combustible. En cambio, para la prevención y control del Zika, el dengue, la chikungunya y otras transmitidas por vectores, apenas 189.000 pesos. Óyeme, 189.000 pesos con un problema grave como es el del Zika. Ayer mismo encontré 2 personas que tienen Zika,
porque eso se está propagando rápidamente con el impacto que tienen en las mujeres embarazadas. Y si no hay control materno-infantil y si no hay una buena campaña de prevención, entonces, además, si no hay agua, usted tiene que acumular agua. El siguiente gráfico ya, que es en nominilla y personal transitorio, 27 millones de pesos diarios. Diario. En personal ¿Y transitorio. cuánto gastó en el mismo periodo del año pasado? Como 18 millones. Ahora O sea se ha incrementado en unos 11 millones de pesos más. Y cuando tú ves, por ejemplo, que Obra Pública tiene una brigada de 12 gente para tapar un hoyo, tú dices, indudablemente, ahí está el personal transitorio. O hay personal que uno dice, en educación yo he encontrado, en el Ministerio de Educación, que hay 83 personas denominadas periodistas. 83. Bueno, hay muchos ministerios que tienen 60, 70 y 80. Educación tiene 83. Periodistas, sí. Periodistas, sí, Sí, con sí. esa denominación. Sí, sí. ¿No? Bueno, Entonces, ahí hay periodistas, ahora, relacionistas pero públicos, cuando tú locutores. ves relaciones públicas, Sí. ahora, en prevención y control de la desnutrición, 6,000 pesos diarios. Contra 27 millones de pesos diarios en personal transitorio. Es decir, estamos ante un gobierno eminentemente que lo único que le preocupa ahora mismo es la percepción, es lo que crea imagen. ¿Y de dónde tú sacas todos esos datos tan Del precisos? del sistema de información de la gestión financiera del Estado, de los datos que publica. Y está al día ese sistema, está al día. Óyeme, el sistema lleva el gasto diario. Diario, o sea que Diario. hoy ya tú pudiste hoy sacar Diario, el día de ayer eso, el día de ayer, ¿verdad? Hasta Anoche, ayer era 28. 28. O sea que todavía puede crecer. Puede crecer el gasto en estos 2 días, porque los ingresos sí no van a crecer, porque ya todo el mundo hizo su declaración. Además hay que saber que el mes de abril es un mes donde hay un aumento en la recaudación, ¿no? Con relación al mes pasado hubo un incremento de más de 5,000 millones de pesos en las recaudaciones, porque es el mes que hay que hacer las declaraciones, ¿no? De impuestos. Entonces, el gobierno tiene que ser sincero y desmontar esta estructura. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿La va a desmontar ahora? Bueno, es que quien lo va a pagar toda esta fiesta, todo este desorden, es el pueblo. Y ya el presidente lo dijo. Él dijo, vamos a hacer una revisión de las exenciones fiscales. ¿Y cuáles son las exenciones fiscales que más le gusta al gobierno? Que tiene desde el 2005 en todas las reformas tributarias que se han hecho, tiene la presentación de 2 figuras. Una, ponerle ITEVIS al servicio cuidado personal. ¿Qué es eso? Eso es cuando usted va a un salón, a una barbería, ponerle el ITEVIS, porque eso representa 7.900 millones de pesos que deja de recaudar el Estado, el no ponerle ITEVIS a cuando las mujeres van a hacerse las uñas, darse el tinte, ¿no? Eso es servicio cuidado. Y otro, que el año pasado hubo mucha discusión, todavía quería hacerse vía administrativa, es la compra por internet, la compra de menores de $200 por internet, que les representa más de 3,000 millones de pesos al Estado de dejar de recaudación. Entonces, ahí lo quiere también el gobierno ponerle a la clase media ese impuesto. ¿Qué tú avisora si continúa esto hasta las elecciones? ¿Qué va a pasar? ¿Qué nos va a venir después de las elecciones? Lo que nos vino después de las elecciones para que el presidente Danilo Medina pudiera ganar con un déficit contabilizado real y efectivamente en 159,000 millones de pesos. ¿De cuánto fue? 159,000 Eso fue el millones de déficit pesos. del gobierno central. Del gobierno central. Bueno, pero esta vez, ¿de cuánto sería el déficit? Nosotros estimamos que va a sobrepasar el 3% del PIB. Estamos hablando de más de 100,000 millones de pesos. Pero no ya va a el año alcanzar pasado, tanto como la otra vez. Sí, pero hay que saber que Gracias. la vez pasada todavía el país tenía un nivel de posibilidad de endeudamiento y de mejor colocación de bonos soberanos.
pero ya eso se está ¿Y agotando. cuánto ha sido el endeudamiento de estos 3 años y 9 meses ya? Casi de gobierno? ¿Ustedes lo han cuantificado? En términos neto, el crecimiento al 31 de marzo de la deuda de Danilo Medina es de 5.800 millones de dólares. 5.800 Sí, en términos y netos. ha recibido alrededor de 20.000 millones de dólares de desembolso, porque ha tenido que pagar unos 11.000, 12.000 millones de capital, entre ellos la renegociación que hubo de Petrocaribe, que todo el mundo dijo, que disminuimos la deuda. No se disminuyó, lo que hizo es que se traspasó, indudablemente hubo un descuento. Porque hubo que buscar por otro lado pero, dólares para pagar eso. Y a mascar precios, porque las tasas de interés de los bonos son más caros, además de que entran a un mercado altamente especulativo. A nosotros nos preocupa ya que el 56% de la deuda dominicana, de la deuda pública, sea en bonos soberanos. Además de que en estos 4 meses, tanto el BID como el Banco Mundial han tenido un bajo desembolso de sus compromisos para el año 2016 y una cantidad de instituciones no han recibido nada, no han desembolsado nada. El gobierno ha tenido que hacer uso de los fondos generales, del Fondo General de los Recursos Internos para poder pagar la deuda, porque el financiamiento que iba a recibir no lo ha recibido y ha tenido que utilizar partidas de los bonos que era para proyectos y no hacer los proyectos de inversión que corresponderían, ¿no? Lo único que se ve aquí en un 100% son carreteras y son caminos vecinales, ¿no? Pero cuando uno va, por ejemplo, hay 600 millones de pesos para el Hospital Regional de San Francisco de Macorís, no hay un desembolso de un peso, ¿no? Eso en el presupuesto de este año. En el presupuesto de este año. Y no se ha desembolsado ni un peso ni para un ese peso hospital. todavía para y no ese dicen hospital. que están terminando todo eso. Bueno, pero el regional, lo que se ha desembolsado también para el Cabral Ibar es muy poco, es apenas un 18% de lo presupuestado. Es decir, que estamos ante una situación de dificultad financiera para el gobierno, porque los ingresos nada más le han crecido un 4%, no ha tenido los desembolsos regulares, 5.000 millones de pesos que iba a desembolsar el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, no le ha desembolsado ni un solo peso. ¿Cuánto era? 5.000 millones habían contemplado para este año. ¿De dólares? Pesos en el presupuesto. Pero en el presupuesto de este año se consignaron 5.000 millones de pesos por el Banco de Brasil, del Bandes. Pero ahí el Bandes está en banda. Está muy en banda. Porque el Bandes, para los que no lo saben, es el Banco Nacional de Desarrollo del Brasil. De Brasil. Y entonces la obra la está haciendo para donde iba ese desembolso Odebrecht, ¿es así? Así es, Odebrecht. Y entonces Odebrecht es mala palabra en Brasil en este momento. Y más no con Joao Santana, que era el asesor del presidente Danilo Medina. Que ver con Odebrecht por ahora, ¿verdad? Y fíjate una cosa, el gobierno tenía la obligación de honrar 200 millones de dólares antes del 1 de abril. Pero es verdad eso, porque eso no está tan claro. Es verdad, y de hecho hay un desembolso a final de marzo de 9.154 millones de pesos, que equivalen a 200 millones de dólares a la CDEE, transferencia de capital que no estaba contemplada en el presupuesto. ¿Y no estaba en el presupuesto? No, esa partida no estaba contemplada en el presupuesto. ¿Y esos 200 millones para qué? Porque hubo el pool de Banco Europeo desembolsó los 200 millones de dólares como un inicio para el convenio, en el entendido que con el desembolso del Banco del Brasil, con el financiamiento para Punta Catalina, iban a retornar esos 200 millones y tenía que hacerse antes del 1 de abril. Y hay ese registro, el problema es que aquí no hay transparencia, no hay explicación, no hay auditoría, no hay estadística de la CDE en el último trimestre, ¿no? Este fenómeno no es nuevo en el país, de que cuando hay elecciones la cuenta no dan. Bueno, eso se empezó en este país con la reelección de Leonel Fernández, porque en el año 2008, hasta las elecciones del 2008, el gasto no se incrementaba como se incrementó ahí,
que de un déficit programado de 10.000 millones, Leonel lo llevó al 54.000 millones de pesos. Y en el 2012, para que Danilo ganara, Leonel llevó el déficit de 20.000 millones aprobado a 159.000 millones de pesos. Ya en mayo el déficit andaba en 100.000 millones, un déficit ilegal que no tuvo consecuencia, porque lo que se gastó ahí no estaba contemplado. Habían gastos, por ejemplo, y siempre lo pongo porque fuera muy gráfico, 4 millones para pavimentación en Santiago Rodríguez, y ya en mayo se habían ejecutado 707 millones de pesos. Bueno, vamos Y ahora se ha gastado 100 millones de pesos más en Santiago Rodríguez. Ahora en este Ahora 100 millones de pesos en tanta pavimentación de calle, predilección avenida. por Santiago Rodríguez en las campañas? No, pero casi están todas las comunidades gastando 100 millones. Y habría que preguntar quién está suministrando ese asfalto, cómo se están haciendo esas licitaciones, cuál es el costo que es real de esas obras de infraestructura. Porque no hay, esos datos no están reflejados. La cortesía nos obliga a darte las gracias por estos datos, pero nos deja preocupación para A todos este nos fin de debe semana. preocupar. Gracias por acompañarnos Gracias y a traernos ustedes siempre. cómo están las cuentas que no cuentan Que bien. no cuenta. Esperamos la del informe de la Cámara de Cuentas hoy, Ajá, ¿sí? también. Del año pasado. Ok. Gracias.